esos términos, ¿no? Nicolás. Sí, a mí me parece, primero muy grave los hechos de represión, porque a pesar de lo que dijeron los funcionarios de la ciudad que estaban a cargo del operativo, de que ellos estaban garantizando uno de los derechos, que era el derecho a manifestarse, eso no sucedió, porque todos vimos la brutal represión que se desató sobre muchísimas trabajadoras y trabajadores que se hicieron presentes, el tema de los detenidos. En primer lugar, esto está íntimamente relacionado con un presupuesto que plantea profundizar el ajuste. O sea, muchos de estos trabajadores vienen reclamando, como los compañeros y compañeras de Astillero Río Santiago, por el planteo de privatizar el astillero, despedir trabajadores, los compañeros de Telam que fueron despedidos. Es decir, es profundizar lo que ya estamos viendo, es decir, un ajuste brutal en ciencia y tecnología, en salud, en educación, en las transferencias a las provincias, y por otro lado, un aumento en los pagos de intereses de la deuda, que si lo sumamos a los bonos que tienen los bancos, el déficit denominado financiero o cuasi fiscal va a ser de 8 puntos del PBI. Entonces, ese discurso que permanentemente reiteran y dicen de que este es el presupuesto del déficit cero, como decía de la Rúa y Cavallo, y así terminó, bueno, es para ajustar y justificar el ajuste sobre todas estas partidas que son esenciales, que traerá además despidos de trabajadores y trabajadoras estatales, ajustes en las provincias, más tarifazos. Entonces, es lógico que haya un rechazo mayoritario, a pesar del pacto del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y muchos gobernadores, muchos de ellos del PJ, que son los que permitieron que se vote esto, el robo a los jubilados en diciembre. Es un pacto a espaldas del pueblo, y por eso nosotros vamos a plantear hacia el tratamiento en el Senado que haya una verdadera movilización multitudinaria, un gran paro nacional, exigiendo que todas las organizaciones sindicales que no estuvieron ayer, por supuesto, convoquen a una verdadera medida de lucha. Álvaro, ahí está planteado. Lo que... A mí me parece, Rosario, que acá hay que decir claramente que la violencia proviene de un gobierno que estafó inclusive a sus propios electores. Cuando habían planteado que, lo dijo Macri, ¿no?, que tenían que evaluar su gestión, si podía bajar la inflación. Dijeron que era sencillo bajar la inflación. Vamos a estar en una inflación de un 50%, cuando el presupuesto que se votó para este año, a fines de diciembre, en diciembre del año pasado, decía que iba a ser del 12% la inflación. Es decir que el mejor... 10 primero y 15 Claro, después. El mejor equipo de los 50 años le pifió, no por 2, 3 puntos, le pifiaron por 35 puntos a la inflación. Es decir, y es una estafa porque se le robó a los jubilados, que dijo que iban a ser una prioridad para este gobierno, se planteó pobreza cero y hay pobreza récord, vamos hacia pobreza récord. Entonces, cuando se le quita el pan de la boca a los hijos de los trabajadores, es lógico que existan sectores que protesten, que se movilicen, que tengan bronca, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, hay denuncias de que ha habido infiltrados. Yo he visto en movilizaciones, no particularmente el día de ayer, porque estuve... Pero los infiltrados en de un dónde? momento, A ver si alguien puede dice, decir esto. Hay denuncias. A ver, ahora nosotros lo que creemos es que no se puede estar criminalizando a quienes están protestando, que son las víctimas de esta política que está llevando adelante el gobierno. Pero es una estafa completa. La amplia mayoría de la población, cuando el gobierno anunció que iba a acordar con el Fondo Monetario Internacional, las propias consultoras vinculadas al gobierno hicieron encuestas que indicaban que el 75% de la población, y si vos ves las encuestas de ahora, también alrededor del 75% de la población no coincide con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí hay muchos votantes de Cambiemos que se sienten estafados, muchos trabajadores que han pulverizado el salario, ¿es así? Las jubilaciones. Álvaro. Entonces me parece que acá... Me parece que entiendo la posición de Nicolás, no justifico la violencia bajo ningún aspecto. Me parece que los violentos no son la inmensa mayoría de la gente que se movilizó ayer, era un grupo. Ese grupo parece ser que el gobierno que quería sacar el presupuesto es el que infiltró la marcha para que haya problema y no poder sacar el presupuesto, una cosa que no tiene algún sentido lógico. Lo raro eran las piedras que estaban puestas desde la noche anterior en lugares estratégicos. Las piedras, si vos mirás, esa Plaza de los Congresos es la tercera vez que la arreglamos. Cuesta 20 millones de mangos cada vez que la rompen. Rosario te señala las piedras que estaban de la noche anterior, que aparecieron llamativamente en containers, bolsas. La verdad, yo no estuve acampando la noche anterior. Yo lo que hice fue, el día que tenía, a la hora que tenía, hubo fotos que eran reales una sesión para tratar el presupuesto, fui
ingresé, no tuve ningún problema, no tuve escena de violencia, no tuve nada. Entonces, yo creo que hay sectores que pueden tener la bronca que dice Nicolás, yo no la quiero negar. Ahora, esa bronca, ¿cómo se expresa? ¿Con violencia? Yo vengo de una familia de políticos. Pero lo que no está claro lo que es la violencia. Pero lo que no está claro es quiénes fueron los violentos. La violencia en la Argentina trajo, recuerdo que más vale ni acordarse. Pero lo que no está claro es quiénes son los violentos. Bueno, no está claro eso. Lo que te quiero decir es que militantes de Cambiemos no son. Me parece, Rosario, una cosa importante. Digo, acá si vos tomás solamente el mes de mayo, se fugaron 6.200 millones de dólares. Son 2 presupuestos universitarios anuales, ¿no? Entonces, más lo que se paga de deuda. Acá hay un saqueo de las riquezas nacionales que lleva adelante este gobierno, las grandes patronales, ahora de la mano del Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros creemos que lo que decía Luis recién, el objetivo del gobierno era que se desmovilizara, generar temor, ¿no? Porque se busca generar temor con esto para que la gente no participe. Pero yo también creo que acá hay una responsabilidad no solo de los gobernadores, diputados y senadores que van a votar, ¿no? Que son de la oposición, que van a votar este presupuesto, sino que además la CGT se borró completamente. No convocaron ni siquiera la movilización ni hablar de un paro. Dicen que en noviembre harían un paro, no se sabe qué fecha. Los sectores de los sindicatos que sí se oponen al presupuesto, etcétera, pusieron más energía en la movilización que se hizo el sábado pasado a Luján que en la movilización de ayer. Muchos ni siquiera convocaron a paro. Nosotros creemos que sería mucho más difícil para este gobierno reprimir, y además que tenemos una fuerza enorme, los trabajadores, los sectores populares, y que nuestro planteo va a ser convocar en todos los lugares de trabajo, exigir un paro nacional para que verdaderamente seamos cientos de miles. Imaginemos que se paraban los bancos, camioneros, el subte, bueno, hay muchísimos gremios que están diciendo, Nicolás, que se oponen. Bueno, plantear una verdadera medida de fuerza que pueda frenar este saqueo. No podemos seguir con esta situación. A graficar con... Mirá, Rosario, algo que señalaba el diputado recién con respecto a Toyota, es una de las empresas donde mayor flexibilización laboral hay. El gobierno habla de que los problemas de la Argentina vienen hace 70 años, ¿no? Ahora, el salto en la decadencia y el atraso viene desde hace 40 años con la dictadura genocida que se impuso con la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros, y después permanentemente vinieron crisis donde los que siempre perdieron fueron los trabajadores, las mayorías populares. En el 89 con la hiperinflación, después Menem con la hiperdesocupación, terminó el 2001 con una pobreza enorme, el 25% de desocupados. O sea, ahora estamos en un nuevo momento donde buscan generar un ataque brutal a las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo. Entonces ellos dicen, el modelo que tienen es el de estas empresas, las apps, que son Globo, Rappi, esas empresas donde jóvenes, muchos de ellos, tienen que trabajar por 2 centavos porque no hay otro trabajo, ¿no? En un empleo completamente flexibilizado. Entonces lo que ellos quieren hacer es que se acepten condiciones brutales. De hecho, la reforma laboral la retiraron, pero quieren avanzar con una reforma laboral que flexibilice aún más el trabajo. Entonces, para nosotros no podemos... es falso eso, decir, bueno, nosotros vamos a seguir un año más... un año más en contra de las mayorías populares. Para nosotros eso no es democrático, y por eso sostenemos la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana. Una información de último momento, Néstor. Sí. Me parece que hay un elemento que es muy importante. Cuando se quiso incorporar a las patronales agrarias en el impuesto de bienes personales, rápidamente pusieron el grito en el cielo. Eso no se incluyó. Y no se incluyó. O sea, evaluemos, ¿no?, cómo hacen el chantaje. Recordemos el conflicto en el 2008, ¿no? Las grandes patronales agrarias y los sindicatos. O sea, ¿por qué los trabajadores tenemos que aceptar perder el 50% del poder adquisitivo, el despido, las jubilaciones que están por el piso, que cada vez haya más gente que no pueda tener un plato de comida para darle de comer a sus hijos? Y ellos, que son los que tienen la propiedad de la tierra, que son millonarios,
imponen las condiciones en 2 minutos, así con un chasquido de dedo el gobierno dice, bueno, esto que íbamos a hacer en realidad ahora no lo vamos a hacer. Entonces los trabajadores que nos quieren hacer creer que tenemos que aceptar todo esto y que no tenemos fuerza para modificarlo. O algunos sectores dicen, bueno, este gobierno y critica, cosas que podemos estar de acuerdo, y dicen, bueno, pero esperemos el 2019. Ahora, nosotros lo que estamos diciendo es que esto hay que frenarlo ya, hay que derrotar hoy al gobierno de Mauricio Macri, a los gobernadores, como vos señalabas, que son cómplices de esto, porque si no lo derrotamos hoy, si no desarrollamos una política y no exigimos a los sindicatos que tienen un gran poder para poder hacerlo, estamos convalidando esta situación. Y en el 2019, es decir, si no se plantea un programa que diga claramente que se va a desconocer la deuda, porque digo, si vos... Este acuerdo con el FMI, acuerdo con el FMI, Rosario, va más allá del gobierno de Macri. ¿Qué va a pasar después? No, claro que va más allá, por supuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aceptar? Entonces... Lo que sí, Nicolás, hay que ir viendo qué pasa con las sociedades que votan de determinada manera. Sí, pero hay una estafa también del gobierno. ¿No? Tenés el ejemplo de Brasil. Bueno, pero hay una estafa que está teniendo el gobierno. Sí, el ejemplo de Brasil, fíjate, el ejemplo de Brasil, ¿qué pasó? En el 2015, Dilma Rousseff aplicó un duro ajuste que erosionó gran parte de su base que había votado, ¿no?, al PT. Bueno, después el golpe institucional aprovechó esa situación, el golpe institucional contra Dilma, que nosotros denunciamos. Frente a eso, las centrales sindicales que son conducidas por el PT... Pero hoy tenés la posibilidad cierta de que Bolsonaro sea pero presidente hay una responsabilidad de aquellos que nunca plantearon profundizar la movilización, las huelgas que habían frenado la reforma previsional en Brasil. Hubo 2 huelgas muy importantes en el 2017, después vino la reforma laboral y los sindicatos conducidos por el PT, insisto, no hicieron nada. Entonces, esa inacción, depositando todas las expectativas en las instituciones de este sistema, llevó después a que Lula estuviera preso. O sea, es peor que un genocida en la Argentina. No lo dejan hacer ni siquiera un mensaje a la población, a Lula, y eso es una confianza que depositó el PT en una justicia que es la que hizo el golpe institucional contra Dilma y que hoy lo proscribió en una elección completamente manipulada. Tenemos una información también. Tanto a Pichetto como a muchos de Cambiemos les gustaría ser Bolsonaro, pero ese es el orden que quieren frente a esta enorme crisis económica que hay para que la paguen las mayorías populares, y nosotros por eso insistimos en que hay que dar una salida desde los trabajadores para que la crisis la paguen ellos, los grandes grupos económicos, y por supuesto poder generar empleo, un salario que alcance para cubrir la canasta familiar, jubilaciones que no sean de miseria como las que tenemos hoy, beneficiar a las grandes mayorías populares, y para eso, para evitar salidas de este tipo como las de Bolsonaro, tenemos que organizar la fuerza de la clase trabajadora, que es la única clase que produce, y no como estos parásitos que tenemos en el gobierno. Les agradezco.